sacaron una lista, entonces me meten a mí a Vladimir, pero meten a todo el mundo, pero no hay quien firme, quien diga de dónde. Entonces, ayer sale Sara Robert en una entrevista diciendo que Capriles y Manuel Rosales habían negociado. Eso es un preámbulo del anuncio de que él va a apoyar a María Corina. Entonces, creen que los demás son pendejos. Que aquí todo. Claro, el problema es que, sobre todo la oposición, está inmerso en una burbuja. La burbuja de las Mercedes. Bueno, la oposición está metida en una burbuja donde todas esas informaciones que circulan por WhatsApp y Twitter tienen a la gente prisionera de unos mitos, unas mentiras. Y como nadie investiga nada, porque todo el mundo lo que hace, te retroalimentas con los amigos tuyos, con la gente que piensa igual que tú y nunca investigas nada, pues entonces es un país donde nadie cree en nada. Yo le contaba a Joel Horta y a la cumpleañera, a la señora Indira, cumplió 14, creo que fue, 15 años. Y tuviste fiesta. Varias fiestas. Sí. Sí, gracias a O sea, Dios. una cosa como una feria de pueblo. Sí, sí. Bueno, pues yo soy una una fiesta patronal. Yo soy una mujer de pueblo, no se te olvide. Tú de pueblo no tienes nada. Lo que pasa es que me hice sofisticada, pero yo soy de Punta de Mata. Yo soy del lado saudí del estado Monagas, allá los otros señores que son del lado francés. Ah, pero no me digas que Monagas está vivido el lado claro, francés. Los furrealeños son del lado francés, los de Punta de Mata somos del lado saudí. ¿Y Diosdado fue para tu fiesta, mi amor? No, no lo invité. Porque él no me invitó para la de él, porque cumplimos, mira, el 14, 15. Bueno, yo le contaba a Joel que me paró en la bomba a echar gasolina y llega el que me pone el surtidor, el empleado. Y me dice, Kiko, ¿cómo está la cosa? Y yo siempre le digo a todo el mundo, el que te diga que está bien está loco. Eso lo digo a todo el mundo yo. Y entonces me dice, mira, esta cosa de la corrupción, a mí me huele que eso es un peine, me dice el señor, ¿no? Y yo, ¿cómo? Y me dice, es que estos juegan a la política como ajedrez. Así yo mismo dije, si este señor me está diciendo que es un señor de pueblo, quiere decir que el 70% del país que rechaza la política piensa como él, que dice que Maduro no va a salir porque juega ajedrez y los demás, los que son unos dañados. Pero yo vengo diciendo, vamos a comenzar por ahí, que siempre hacemos la cosa por la cosa internacional. Yo vengo diciendo que viene un tsunami. Totalmente. Que así como Chávez, el país fue dando señales, ¿te acuerdas? El 27 de febrero, el 4F, el 27 de noviembre, después vino la victoria de Andrés Velázquez, Isturi, Tablante, Ramón Martínez. El país fue dando señales de que quería otra cosa. Y los partidos ADECO, Peila, el liderazgo no hizo nada, pues. Jugaron a cambiar las elecciones, nunca creyeron porque Chávez tenía 5% en las encuestas, inventaron Irene, la candidatura del Faro, o sea, la Romer. Y bueno, llegó el tsunami y se lo llevó. Ahora tú revisas todos los ingredientes que hay. Este 70% del país que no quiere saber nada de nada. El rechazo al liderazgo tradicional, este asunto de la corrupción con todo lo que implica. Y tú dices, bueno, pero el liderazgo tiene que darse cuenta que ahí viene un cambio. El hecho de que el Conde y María Corina estén adelante y no Capriles, Manuel Rosales, etcétera, te da un indicador que inclusive en el 17% que es la oposición, que es chiquitica, allí hay una intención de cambio entre el Conde y María Corina. Yo no creo que ellos sean los que lleguen a ser candidato final, aunque a mí me dicen que María Corina se va a salir de las primarias, porque va a ir a buscar el 70%. Eso, si lo hace, tiene razón. Pero María Corina está en la luna. Acaba de declarar que ella, a la única negociación que iría es a negociar la salida de Maduro. Bueno, está en la luna. O sea, está viendo un país que no es. Está concentrándose en el público ese chiquitico, radical, influenciado por Miami, con las mismas conductas que los cubanos. Y no está viendo el país. Y en el caso del Conde del Guácharo, el Conde del Guácharo ciertamente es un personaje popular, pero cuando tú lo revisas, lo vas viendo, te das cuenta que no hay un diseño, una estructura de campaña, ni un discurso, ni una narrativa, sino él repite lo que dicen las encuestas. Y si eso fuera, eso era muy fácil, todo el mundo ganaría, nada más que repitiendo encuestas. Se ve que todavía esta cosa como que es, ¿tú te acuerdas que Chávez a 6, 7 meses antes de la elección lo que tenía era, hasta que fue
a un debate con Claudio Fermín y le dio una pela. Sobre todo cuando le dijo, la periodista le pregunta, señor Claudio, ¿usted metería en el gabinete a Chávez? Y claro, por supuesto. Y entonces le preguntaron a Chávez, ¿usted metería a Fermín? ¡Ah! ¡Te hizo culpable! Bueno, mire, comienza por ahí, pues. Es que tú lo definiste en tu introducción muy bien. La oposición, digamos, un amplio sector de oposición, sobre todo ese sector radical, ese sector que apuesta hoy a la primaria, sigue leyendo muy mal el país y sigue en una burbuja que allí surge una pregunta. ¿Quién tendrá el alfiler para explotar la burbuja en la que vive la oposición? Y por eso muchas veces nuestros análisis o nuestras opiniones son impopulares en ese sector, porque como nosotros no nos caemos a mentir y le decimos cosas como, por ejemplo, fíjate, te voy a poner un ejemplo pequeñito de cómo la burbuja de las redes sociales se los come y lo que bien tú decías, interactúan es entre iguales, no buscan prepararse, no buscan ver otros escenarios y por eso siempre plantean premisas equivocadas y los resultados de sus planes, ya lo sabemos, siempre terminan mal. Fíjate, Maduro no fue a Colombia o postergó el viaje a Colombia y vino el canciller Leiva. No, es que no sale porque está asustado. Ese reduccionismo de la política, ese mal análisis todo el tiempo, es lo que los entrampa. Y no se dan cuenta que Gustavo Petro está volando a Washington y que uno de los puntos, en los 3 puntos principales de la agenda, es Nicolás Maduro y Venezuela, y que se está cocinando en este momento un importante paso para destrabar políticamente el tema de las sanciones y de Nicolás Maduro a nivel regional, y eso va a tener mucho que ver con la conferencia de cancilleres que va a haber próximamente en Colombia. Entonces, pero es más fácil decir que Maduro no va a Colombia porque está asustado. Entonces, reducen el debate de la política, no profundizan y eso es lo que les hace daño, no se dan cuenta y por eso es que entonces el gobierno sigue jugando ajedrez, el gobierno sigue avanzando con sus errores, con sus problemas y con sus trastes y entonces la oposición pareciera que sigue girando tratando de encontrarse el perro que trata de encontrarse la cola, lamentablemente. ¿Qué cree usted, señor? Quédate ahí, porque no está Yesenia, hoy Yesenia se jubiló, si la ven en algún restaurante o en alguna fiesta, discoteca, fue que se jubiló. Pero igual los yesenios, que son como hijas de ella, hijos de ella, pues